Bienvenidas mis hermanas arraigadas, el videocast semanal de Aviva Nuestros Corazones, donde cada viernes buscamos traerles una infusión de verdad, de esperanza y de gozo. Y en este mes estamos enfocándonos en temas alrededor de la maternidad. Y hoy queremos tratar un tema del cual se habla muy poco, aún en los círculos cristianos, y es el tema de las pérdidas. Y a lo mejor te identificas con este tema o no necesariamente has experimentado una pérdida en tu maternidad, pero a lo mejor en otro aspecto de tu vida. Así que te animamos a que te quedes con nosotros porque queremos traerte la esperanza de la palabra de Dios a tu corazón. Y hoy me acompaña una amiga muy querida, Natalie Castillo de Figueroa. Hola Natalie, bienvenida. Hola Betsy, qué bueno estar aquí contigo. Es un gozo grande para mí tenerte y yo sé que las hermanas también están felices. Para los que no saben, Natalie es una contribuidora frecuente en el blog de Mujer Verdadera y en Aviva Nuestros Corazones en general. Y también yo quiero, Natalie, que tú puedas contarles un poquito qué haces, a qué te dedicas, que hables un poquito pues, de tu familia para las hermanas que no te conocen. Claro que sí. Bueno, como Betsy les decía, he tenido el privilegio de colaborar con Avión Esos Corazones desde hace ya muchos años. Yo creo que cuando ustedes han estado celebrando estos 10 años, yo puedo recordar muchas de esas cosas porque recuerdo cuando doña Patricia se me acercó y me dijo, vamos a compartir unos artículos para un grupo de mujeres. Así que recuerdo un poquito de esas vivencias en los inicios. Y la verdad que ha sido un privilegio poder contar a otras lo que el Señor ha hecho en mi vida, poder también con palabras de consuelo y de ánimo poder transmitir las verdades de Dios. Yo soy Yes. psicóloga y trabajo en el Colegio Cristiano Logos y también tengo mi consulta privada y específicamente me concentro en trabajar con niños con necesidades específicas del desarrollo desde sus primeros meses, cómo se van desarrollando y luego de eso pues acompañar a las familias. Pero también, y creo que es para mí el rol más importante, yo soy esposa, como tú bien decías, yo sirvo también en la Iglesia Bautista Internacional. Tengo el privilegio junto a mi esposo de servir en el Ministerio de Jóvenes, también sirvo como apoyo en el área de Ministerio de las Necesidades Específicas cuando requieren de algún tipo de apoyo. Y la verdad es que en todo lo que se pueda servir, nosotros, tanto mi esposo como yo, estamos ahí para eso. Y el Señor en este tiempo, de nuestros primeros años de matrimonio, ¿verdad? Que no teníamos hijos, pues nos ha concedido el privilegio de poder servir de diferentes formas, tanto a nuestra comunidad, en nuestra labor profesional, pero también en el ministerio en la iglesia y a ver nuestros corazones y bueno, todo lo demás que pueda surgir, que pueda ser de Mm, bendición a otros. qué lindo, qué lindo. Tú sabes que también, así como te quiero mucho, también nosotros como familia queremos mucho a Jordano, tu esposo, que recuerdo como hoy, Natalie, cuando llegó a la iglesia por primera vez. Es increíble lo que Dios puede hacer en una familia y miren cómo ustedes están ahora sirviendo al Señor. Así Qué mismo. bonito testimonio. Bueno, vamos a entrar en materia. Ya tú has escrito en la página, en el blog de Mujer Verdadera en el pasado, Ujú. acerca de tu experiencia con tu deseo de ser madre. Y cuando pues me comunicaron que íbamos a tener esta conversación juntas, realmente eh, me sentí tan agradecida al Señor porque compartimos una historia juntas. Ujú. También en mi caso, aunque hoy tengo 4 hijos, no sé cómo fue que llegamos ahí, nunca me lo imaginé. En Sí. realidad, como familia, nosotros hemos sufrido la pérdida de 3 hijos, de 3 embarazos y realmente a veces como creyentes, como mujeres, cuando vivimos esas experiencias, no sabemos ni con quién hablar estas cosas, qué hacer con este dolor. Y a mí me encantaría que pues tú compartas tu historia con nosotras, porque yo sé que va a ser de tanto ánimo y de tanto aliento para las hermanas. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo comenzó tu jornada en este camino de la maternidad. Me imagino a esa Natalie
Me recuerdo como ahora las imágenes de tu boda, cuando uno llega al matrimonio con esos anhelos de, como que uno piensa como que todo viene dado y que ya me casé, Dios me proveyó este hombre Exacto. de Dios, pero entonces ahora ya voy a tener mis hijos. O sea, cuéntame cómo fue ese desarrollo de tu jornada. Sí, es exactamente lo que tú dices. Yo creo que muchas veces cuando nosotros llegamos al matrimonio, pues llegamos con la idea de que pasa una etapa, los primeros años de matrimonio, nos vamos conociendo, vamos desarrollando cualquier meta que tengamos como pareja y luego de eso pues vendrán los hijos. Pero nadie espera que en ese proceso de búsqueda los planes del Señor para nosotros como familia den el giro que, por ejemplo, en el caso de nosotros o en el caso de ustedes, tomó. Y nosotros realmente al principio, cuando empezamos nuestro matrimonio, siempre anhelábamos ser padres. Tanto mi esposo como yo, era un anhelo que entendíamos que en el tiempo del Señor eso se iba a dar. Cuando nosotros decidimos en un momento dado poder ser más intencionales en este tiempo, pues nosotros hicimos todo lo que corresponde hacer. Fuimos a hacer nuestros chequeos, todo lo que conllevaba para ser responsables en el cuidado de nuestro cuerpo, en el cuidado de nuestra salud. Y todos los médicos nos decían, ustedes están perfectos, o sea, ese es el tiempo ideal. No hay nada que pueda impedir que ese bebé no venga sano y en salud. Y pues para nosotros fueron súper buenas noticias y veíamos eso como una oración contestada, porque viene el deseo, está el proceso de oración y tú recibir esas respuestas afirmativas de los profesionales, pues obviamente te llena muchísimo de ánimo. Pero sí recuerdo que en medio de este proceso de oración y preparación, mi mamá me dijo, mira, Natalie, yo sé que tú estás en este proceso, mi familia se lo comentamos para que orara por nosotros, sé que estás en ese proceso, pero recuerda que hay momentos en que las parejas, cuando empiezan un proceso de búsqueda, pueden tener una pérdida. Y yo le decía, mami, por eso a mí no me va a pasar. Porque es que los doctores dicen que todos los valores están bien, toda la sonografía, todo está bien. ¿Qué me va a poder pasar a mí? Y ella me dijo, bueno, pero tenlo en mente, porque eso puede pasar, es algo que pasa frecuente. Y yo he escuchado, o sea, en ese momento yo había escuchado de otras mujeres que le había pasado, había escuchado tu caso, y bueno, realmente yo decía, sé que eso sucede, es parte de una estadística, pero a mí no me va a pasar. Pero No, 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 no es la mía. no, eso no me va a pasar. Y Dios en su perfecta voluntad, él permitió que yo quedara embarazada con muy poco tiempo nosotros de búsqueda. Y para nosotros fue una alegría, wow, o sea, estamos embarazados, qué bueno, excelente, hasta que fuimos a la primera sonografía. Y en esa primera sonografía, entonces nos tocó recibir la primera noticia. Esa primera noticia donde te dicen, los recuerdo como hoy, que dicen, ese latido no es lo esperado, es un latido muy bajo y lo que estoy viendo aquí no es algo que va a progresar. Y es lo que ahora mismo se llama mucho como un proceso de desarrollo que es incompatible con la vida. Y para mí fue, wow, eso fue como que me tiraran un, un chorro fuerte de agua a la más congelada. O sea, yo no sabía qué responder. Yo recuerdo que yo salí de esa cita y yo me senté ahí y fue como que el cielo se puso gris. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo va a ser que yo llegue aquí? Y fue difícil, o sea, ese inicio de la maternidad, cuando te dicen todo va a estar bien y en un momento dado el Señor en su soberanía hace ¡pop! Y un giro 360 grados y cambia. Y no era simplemente ahora ya no está, es que tienes que esperar. O sea, vamos a esperar a que tu cuerpo responda porque no sabemos, o sea, puede que suceda un milagro, puede también que Wow. simplemente parte de la naturaleza. Y yo creo que el dolor se hizo aún mayor porque tenía que esperar. O sea, yo tenía que esperar a ver qué el Señor quería para con nosotros. Y yo recuerdo que tuvimos que esperar 3 semanas. Y esas 3 semanas yo lloraba muchísimo. Yo le decía, mami, ya no puedo más, no puedo más. O sea, ya, ¿por qué el Señor no detiene esto? ¿Por qué ya el Señor no permite que ya este bebé no siga?
Y mami decía, tienes que esperar. Y yo recuerdo que mi esposo me acompañaba a cada una de las citas y en cada una de esas citas era, seguimos esperando, hasta que Wow. llegó un día que fuimos de nuevo 3 semanas después y ya no había latido. Y ya era el momento de que, ok, ya esto va a pasar. Eh, y la verdad es que eso fue un shock, o sea, que te digan a ti que lo que tú esperabas ya no era lo que tú esperabas. Fue yo creo que el primer golpe duro que nos dio a nosotros como familia. Y bueno, y a raíz de todo eso, pues tuvimos que esperar un proceso que se dio naturalmente y por intervención también, que necesitamos ayuda porque entonces se me complicó el proceso y físicamente tuve que necesitar ayuda. Entonces yo decía, wow, todo andaba bien, un cuerpo perfecto en salud, pero entonces de un momento donde todo se complicó y hasta intervención médica necesitábamos. Entonces, la verdad es que ahí yo aprendí cómo muchas veces uno entiende que las cosas están en un perfecto control de uno, pero nosotros no tenemos control absoluto de nada. Así es. Y los planes del Señor son totalmente diferentes. Ujú. Y ese fue como el primer golpe de yo poder decir, y mi esposo también poder decir, ¿y ahora qué nosotros vamos a hacer? O sea, ¿dónde llegamos a hacer una estadística? Y esa estadística a mí me resonaba y recordaba mucho cuando tú mencionabas que van a estar hablando de la maternidad y demás, que ahora en mayo, al celebrarse el Día de las Madres, yo recuerdo que para mí una de las fechas más dolorosas, y sé que para muchas otras mujeres que están viendo eso, es el mes de mayo. Sí, O sea, no, por más que tú hayas pasado una o varias veces por una pérdida o aún por un proceso de búsqueda y no ver respuesta, el mes de las madres es un recordatorio constante de que tu vientre está vacío o de que mm, algo que estuvo ahí ya no está. Y mm. es algo que por más que tú desees, es una cicatriz que está contigo, que anda contigo, que no se te olvide. Entonces, Eso es es verdad, difícil. eso es verdad porque Dios creó el vientre de la mujer para procrear y para dar vida. Ujú, Entonces, imagínate cuán, o sea, es contra la naturaleza, es contra el diseño de Dios, que en ujú, lugar de ese ser un vientre que pueda hacer que la vida prospere, entonces cuando en ese ujú, vientre nosotros sentimos el dolor de la muerte. O sea, ujú, es como una mancha a ese diseño maravilloso de Dios, de manera que nosotras, en realidad, como tú dices que esa es una cicatriz, no fuimos creadas para experimentar ese dolor. O no, sea, ninguna mamá puede pasar por eso de manera, oh, salí airosa, ujú, ¿no? Porque es que ni siquiera fuimos ujú, creadas para experimentar ese dolor. ujú. Entonces yo, por lo que sé de tu historia, eso no terminó ahí, sino que continuó. Y yo quiero que tú me cuentes qué siguió sucediendo. Y mientras me vas diciendo, me encantaría saber entonces qué fue poniendo de manifiesto Dios de tu propio corazón ese proceso. ¿Cuáles fueron las luchas que se evidenciaron y crecieron allí? Sí, mira, en la primera pérdida, nosotros al final hemos tenido 3 pérdidas. Y en la primera pérdida comenzamos a tener muchos sentimientos de incertidumbre. O sea, ¿qué Ujú, va a pasar ahora? Si soy una estadística, pudiese ser que me pase otra vez. Aunque los médicos afirmaban, no necesariamente te pase de nuevo, pero eso está en el control del Señor. O sea, los planes del Señor nosotros no lo conocemos. Y así que nosotros nos llenamos de mucha incertidumbre, pero al mismo tiempo hay un aspecto hormonal, físico de recuperación que influye mucho en mis emociones y en esos pensamientos que vienen en esos primeros meses luego de la pérdida. Entonces, uno está en un proceso de recuperación, pero al mismo tiempo uno se tiene que abrir su corazón porque hay mucha tristeza. Y a nosotros nos pasaba que parejas, amigos alrededor de nosotros estaban embarazados y su proceso de desarrollo del bebé estaba surgiendo súper bien. Entonces nosotros nos preguntábamos por qué ellos y no nosotros. Porque quizás algunos que no han cuidado tanto el proceso, el Señor se los da sin ningún problema y nosotros que hemos
sido tan cuidadosos, entonces el Señor nos concede esto. ¿Por qué tanto sufrimiento? Y físicamente, para mí fue muy difícil la recuperación física. Entonces yo decía, Señor, ¿cuándo mi cuerpo va a parar de sufrir? Yo recuerdo que hubo momentos que yo tuve que irme del trabajo porque los dolores que yo sentía después eran muy fuertes. Y yo decía, pero ¿por qué esto viene acompañado de tanto dolor físico? ¿En qué momento esto va a parar? Y acompañado a eso emocionalmente, yo decía, y en algún momento yo voy a poder ser madre, en algún momento ese es tu plan para mí. Entonces, Natalie, y entonces tú rodeada de niños todo el tiempo. y yo rodeada de niños, ahí sí. Entonces yo llegué a dudar de la bondad de Dios. Entonces ahí viene un punto muy importante que es que tú puedes conocer del Señor y tú puedes conocer su palabra. Yo me sabía sus promesas, yo sabía dónde buscar. Alrededor de mí yo tenía una red de apoyo que me hablaba de dónde yo tenía que poner mis ojos. Mi mamá venía y se sentaba a orar por mí, por mi esposo, porque la lucha no solamente nosotras las mujeres, el esposo también está sufriendo esta pérdida de una forma distinta. Entonces, cuando nosotros estábamos tan frágiles, teníamos personas que hablaban con nosotros constantemente, consolándonos, aún nuestros pastores. Y dos de nuestros pastores habían pasado por el proceso, o sea que se identificaban mucho con lo que estábamos pasando. Pero aún así, nuestros corazones dudaban, y sobre todo cuando llegaba la noche. Cuando llega la noche, en ese momento de silencio, nadie más sabía que estaba pasando eso. La gente veía que uno seguía el trabajo, seguía su vida con una sonrisa, pero esa es la cara que uno mostraba. Yo sé que el Señor está conmigo, déjame seguir adelante, déjame anclarme en el Señor, pero cuando llegaba la noche, cuando ya no había más que estaba mi esposo y yo, esa era la parte más difícil. Me era difícil conciliar el sueño porque yo pensaba qué hubiese sido de ese bebé, cuántos meses yo hubiese tenido ahora. No, y ¿Qué si, por ejemplo, hubiese tú tenías pasado? amigas embarazadas en ese tiempo, tú entonces ves quizá cuando ese bebé nace y te lo imaginas, Sí, wow. sí, exacto. Entonces, la verdad es que, y sí, ese pensamiento, y sí, llenaba mucho mi corazón de ansiedad, de preocupación, hasta que llegó un momento que el Señor, gracias, ¿verdad? A toda esa red de apoyo y a uno no desistir en buscar de su palabra, en que Él nos llenara, nos consolara, Él proveyó diferentes recursos. Y uno de los recursos que yo no olvido es el libro de Sufrir nunca es en vano. Yo leí ese libro antes de la pérdida, pero cuando llegó la pérdida a mi vida, una amiga muy cercana me lo regaló y me dijo, léetelo. Y cuando yo leí ese libro, aunque eran como tú mencionabas, todos hemos tenido pérdidas diferentes. Ella había perdido a su esposo, entonces yo me identificaba mucho en las emociones que ella estaba sintiendo en ese momento, pero al mismo tiempo la perspectiva que ella había tomado en su vida a raíz de ese sufrimiento, o sea, su esposo, su acompañante no estaba ahí, que era una figura de mucho apoyo para ella, pero como ella cogió a su hijo, a su hija, y comenzó a hablarle con el Salmo 23, como ella decía, Jehová es mi pastor, nada te faltará. O sea, ¿cómo tú puedes decir eso en un momento donde sí te está faltando algo? O sea, como que hasta suena como extraño, pero ella decidió proponerse en su corazón, comenzar a ver que detrás de lo que estaba pasando, esto no se iba a quedar aquí. O sea, Dios está haciendo una obra que yo no puedo ver y yo necesito confiar plenamente en Él. Y de hecho, Amén. ahí surgió el artículo que escribí para abrir sus corazones de Anclada en el Señor, creo que así más o menos que se llamaba, donde pude relatar un poquito de ese primer testimonio, pero ya post el proceso, como ya yo había salido de ese proceso y había entendido que lo que yo necesitaba era anclarme en su palabra, agarrarme con fuerzas porque yo no podía, o sea, al Ujú. final ya entendí que por más que yo buscara alguna forma o algo que pudiera entretener mi mente, ocupar mi mente, nada iba a llenar ese vacío y poder consolar mi tristeza. Yo necesitaba aferrarme al Señor con todo, con todas mis fuerzas, aun cuando yo no podía más, Amén. anclarme al Señor. Y eso fue lo que me permitió entonces pararme
y genuinamente, de todo corazón, decir, Señor, yo confío, toda mi mente, todo mi corazón te va a amar y va a confiar en que no importa lo que tú estás trayendo a mi vida, tu voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y yo puedo decir que tú eres bueno en todo tiempo. Pero eso me costó. O sea, en un primer momento, y sé que hay mujeres que están oyendo esto, se pueden sentir identificadas. Si tú acabas de pasar por una pérdida, muy probablemente ese no va a ser tu primer pensamiento. Pero luego de un tiempo donde nosotros podamos ponernos enfrente a la palabra de Dios y acudir a Él, orar a Él, su Espíritu Santo obra en nuestros corazones y realmente nos consuela. Sí podemos encontrar consuelo en medio del sufrimiento y ese dolor ya no es tan latente. Ya entonces, ya ese dolor no nos dirige, no nos gobierna, sino que lo que nos gobierna es la voluntad de Dios, Amén. lo que Él tiene para nosotras y descansar en Él. Sí, amén. Así, Hay algunas cosas que tú dijiste que me parecen tan valiosas. Por ejemplo, esa declaración tan honesta de que tú conocías a Dios, o sea, yo creo que desde muy niña, ¿verdad? Tú has uh-huh, estado en la iglesia uh-huh, sirviendo al Señor, conociendo al Señor de manera directa a través de tu iglesia local, pero cuando el dolor viene, es cuando realmente Dios nos está invitando a poder conocer su carácter en aspectos que probablemente de labios hacia afuera uno dice que conoce. Y eso exacto. que tú dices, yo también me identifico mucho aún con mis propias pérdidas, porque fue como una confrontación de Dios, de que, ok, tú crees en mi soberanía, pero ¿qué tanto de eso es un cinismo? Como, bueno, Dios soberano, y aquí tengo que estar sufriendo porque Dios soberano y me tengo que someter. Yo no tenía un entendimiento grande y claro de la bondad de Dios, que era o sea, es parte de su carácter como lo es la soberanía. Él es 100% soberano y él es 100% bueno. Entonces, es en el dolor y en el sufrimiento en donde nosotros o sea, como gustar de esa bondad. Uh-huh, Que nuestro corazón se desarraiga de todo lo que es como nos da una falsa idea de seguridad, uh-huh, de plenitud. Y ahí es donde decimos, realmente, Dios, a pesar de, Dios es bueno. uh-huh, Canta es otro que dices acerca de cómo fue cuando te anclaste en la verdad de ese carácter de Dios, de la palabra de Dios que tú, como pudiste ver, este es realmente, Dios es mi mayor bien. Y me uh-huh, encanta cuando mencionaste también el Salmo 23 porque en inglés dice, el Señor es mi pastor, I shall not want. Y le da uh-huh, como otra como connotación el hecho de que no solamente que nada me va a faltar, es que no voy a desear nada fuera de para él. ti. Uh-huh, Exactamente. Entonces, qué maravilloso. Yo recuerdo, Natalie, que cuando luego de tener esas pérdidas, y yo sé que tú te identificas y probablemente las mujeres que nos están escuchando también, tú hablabas de una cicatriz y era como una cicatriz encima de otra cicatriz, encima de otra cicatriz. Llega un uh-huh, momento en el que ya en esa área de tu piel o en ese sentido de tu uh-huh, corazón, uh-huh, tú como que uh-huh. no sientes nada. Uno se queda como inerte, uno es como que tú no sabes si llorar, si qué, o sea, tú no sabes qué hacer. Y una de las cosas que me trajo tanto aliento fue contar mis bendiciones. Uh-huh, Y ahí fue que escribí eso fue algo súper sencillo, cuál era uh-huh. la ganancia que yo estaba obteniendo de las pérdidas que había vivido. Y si yo te hiciera esa pregunta a ti, ¿cuáles fueron tus ganancias? ¿Qué ganancia obtuviste tú en medio de tu pérdida? ¿Cuál sería tu respuesta? Mira, la verdad es que yo creo que como cada pérdida fue tan distinta, las ganancias que el Señor trajo a nuestra familia y en especial a mí de forma personal fueron tan diferentes. En la primera pérdida yo te puedo decir que entender que el sufrimiento puede ser una bendición en mi vida, aunque es doloroso comprenderlo, fue una ganancia porque aprendí
que en medio del dolor, en medio de la fragilidad, hay una fortaleza que sobrepasa lo que humanamente yo pueda entender. Y eso me permite seguir adelante, me permite seguir involucrada, ayudando a otros, me permite seguir sirviendo, pero no por lo que hay en mí, sino por lo que Cristo está haciendo en mi vida. Entonces, eso ha Amén. sido una ganancia. Pero también en este camino he podido encontrar de otras mujeres que de diferentes formas, se han enterado de la situación que yo estuve atravesando y no lo hablaban con nadie. Entonces, poder conocer de otras mujeres que también están pasando y juntas poder conversar y apoyarnos las unas a las otras, poder de ese consuelo que yo he recibido, poder compartir también con ellas. Y hasta si tú supieras qué me pasó, que yo hasta pude invitar a una amiga que había pasado por eso, que no la conocía, en un momento dado me la presentaron, que había pasado por una pérdida, y hoy en día somos amigas. Ella ya está yendo a la iglesia, gracias a Dios el Señor tocó su corazón, ella hizo profesión de fe, ella ha entendido que Dios, a través de esa pérdida que ella tuvo, fue el medio que él utilizó para traer la salvación. Y yo entiendo que eso es una ganancia. Si el Señor te usa, si el Señor nos utiliza como un canal de poder transmitir su palabra y de ahí Él hace una obra transformadora en la vida de otra persona, también eso es bueno, contar y no quedarse callado. Lo que pasa es que es Amén. tan difícil pues hablar de este proceso. Y como te decía, como fue tan diferente en cada una, cuando nos llegó la segunda pérdida unos meses después, uno puede, vuelvo y les digo, uno puede conocer toda la información y ya yo había pasado por una primera pérdida, así que quizás alguno diría, bueno, cuando pasó por la segunda, yo ya sabía qué esperar, así que nada, va a ser mucho más fácil superarla. Pero fue todo lo contrario, o sea, pasó la segunda y fue como que yo se me había olvidado de todo lo que me había ayudado en ese momento y fue comenzar de nuevo. Y yo puedo identificar que en ese momento lo que nos ayudó como familia y me ayudó de forma particular es lo que hace un atleta cuando se prepara para una carrera, disciplinarse. Yo tuve que disciplinarme porque emocionalmente me sentía más hundida y entonces comenzaba a luchar con el pecado hasta de la envidia, porque yo digo, otros ya, o sea, ya no solamente están embarazados, o sea, están teniendo otro bebé o ya tienen a su bebé pequeño y yo sigo, no en una, no, en dos. Y entonces uno va a los médicos y en mi caso era, bueno, yo no sé lo que tú tienes, todo está bien, yo no sé por qué tú estás así. Entonces, el ni tener respuesta, yo decía, pero ¿y cómo uno sigue adelante? O sea, Señor, yo sé que tú tienes un plan, pero ¿y a dónde vamos a continuar? Entonces, someterte a una serie de análisis que muchas mujeres, ese proceso es doloroso, análisis que hasta cierto punto tú dices, me siento incómoda, pero tener que esperar ese momento, ver al Señor obrar, entonces ver cómo el Señor te da la fortaleza, una de las cosas que más he podido apreciar del proceso es que hasta las enfermeras que me han tenido que sacar sangre, los doctores que han tenido que hacerme los estudios de diferentes formas, ellos han podido contagiarnos de una palabra de bendición. Y probablemente quizás no conozcan a Dios como nosotros lo conocemos, pero Dios lo utiliza en ese momento. Yo recuerdo, acababa de perder mi segundo bebé, yo tuve que ir al laboratorio para confirmarlo y yo casi ni podía salir del carro y pararme. Y yo recuerdo que la muchacha que me atendió, la señora que me tomó sangre en ese momento, ella me dio una palabra de ánimo, que lo único que yo hice en ese momento fue llorar y decir, Señor, es verdad, tú estás en control. Pero utilizó una persona que no me conocía, pero eso es lo que el Señor hace, así es que Él te muestra Amén. su amor y su cuidado. O sea, Él dice, yo no te Amén. voy a dejar, yo no te voy a desamparar y yo voy a utilizar Amén. cualquier medio. Y Él lo dice en sus palabras, así Él cuida de los pajarillos, ¿cómo yo no voy a cuidar de ti? Mm. Entonces es eso. Y esa fue parte de la ganancia, estar apercibida de esos detalles, de la bondad de Dios
Y entonces anotar, ahí viene la disciplina. Yo comencé a anotar, fue como un estudio que tuve que hacer y anotar, ok, ¿qué el Señor está haciendo en mi vida? ¿Cómo yo me estoy sintiendo? ¿Cómo yo puedo luchar con la desesperanza, con la envidia, con el enojo? Yo me sentí enojada, o sea, Señor, porque tú lo estás permitiendo. Ujú. O sea, tú me das y tú me quitas, pero ¿por qué? O hasta diagnósticos en mi caso. Hubo un diagnóstico que hasta cierto punto no era ni siquiera diagnóstico, los doctores decían, pensamos que tú tienes como algo con el sistema inmune, pero no sabemos, no estamos como que muy seguros. Entonces, ese sí, ese no. Yo decía, Señor, pero revela. No, pero el Señor no lo reveló. Y así mismo llegó mi tercera pérdida. Y entonces cuando yo decía, ok, estoy como saliendo a flote, estoy embarazada otra vez y ¡plum! Otra vez me pasa. Entonces, esa tercera fue todavía peor aún, o sea, se iba sumando más, por eso las cicatrices eran más difíciles, porque entonces la pérdida me llegó con el COVID y yo tenía COVID. Entonces fue todavía más doloroso. Entonces yo decía, es como un tornado que me Ay, está pasando sí. arriba. No me dio COVID nunca la pandemia. A todo el mundo, a toda mi familia le dio alrededor de mí, pero me tuvo que dar cuando estaba embarazada. Mira, Natalie, tú sabes que una de las pérdidas que yo tuve, tú no me vas a creer que fue un mosquito. Tú sabes el mosquito que también transmite, por ejemplo, la chikungunya, la Ajá. Zika, Uh-huh. ajá, esas cosas, el dengue. O sea, fue un mosquito que me picó y la fiebre obviamente hizo que lo Claro. perdiera. Y yo nada de las cosas que yo decía, Señor, pero ¿por qué tú no fuiste soberano sobre ese Ajá. mosquito? Ya Exacto. hasta el final de yo poder entender, no, 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 es que Dios sí lo fue. Es Exacto. que Él nunca dejó de ser soberano. Es que Exacto. Él me estaba realmente invitando a un proceso en mi vida en el que con el vientre vacío yo iba a poder decir, tú eres suficiente, Señor. Y era necesario, o sea, era necesario que pudiéramos nosotras decir eso, porque como tú decías, de otra forma no pudiese haber pasado. Y como empezamos al inicio, nosotros en este mundo vamos a tener aflicción. En este caso, yo estoy luchando con ese tema de que tuve las pérdidas y el deseo de ser mamá. Otros están luchando con la infertilidad de ni siquiera puedo ver un bebé gestado en mi vientre o con diagnósticos difíciles, pero así también podemos ver otras personas luchando con otro tipo de aflicciones, personas que están luchando con depresión, que están luchando con ansiedad. Y aún en esos momentos y en esas aflicciones es donde el Señor, de esa forma, es que nos va a enseñar a confiar plenamente en Él. Porque si no fuera a Amén. través de la aflicción, nosotros no nos humillaríamos como nos humillamos. O sea, yo Amén. recuerdo que cuando llegó la tercera pérdida, o sea, la sensación que yo tenía era como desarmada. O sea, ya no me queda nada. El doctor me dijo, ya nada se puede hacer, o sea, nosotros no sabemos. De todos los médicos que yo vi, ninguno sabían por qué me estaba pasando eso. Nadie, solamente el Señor. Y llegó un momento dado que como no había respuesta y no la tenía, nosotros nos sentíamos desarmados, o sea, ¿qué me toca ahora? Y fue en ese momento cuando yo dejo mis manos caer, que ya ni siquiera un pensamiento me pasaba por la cabeza, ya yo ni sabía con qué luchar porque ya no tenía más nada en mi mente. Yo nada más la tercera vez yo nada más pensé, otra vez. No, que no puede ser. Y ahí entonces el Señor trajo el texto de Daniel. Mm. Hay un texto en Daniel que dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y Amén. actuará. Y eso pasó en diciembre de este año pasado. Y cuando el Señor trajo a mi mente, yo recuerdo que yo decía, yo necesito conocer quién es el Señor, porque es que ahora mismo, o sea, ¿qué yo hago? O sea, ¿qué vamos a pensar en adopción? O sea, ¿de qué otra forma podemos ser padres? Y nosotros decíamos, Señor, nosotros queremos criar hijos para ti. O sea, es un deseo genuino de nuestro corazón. Pero aún así, el Señor le plugo en ese momento, no, y eso era lo que nos dolía como familia. Pero el Señor me seguía repitiendo y justamente en diciembre, que era como un mes de una fiesta donde la familia está tan unida, nos tocó estar con toda la familia, con todos los sobrinos, nosotros somos muy apegados a nuestras familias, a nuestros sobrinos y demás, y saber que
ok, tú necesitas conocerme a mí. Yo decía, pero dentro de mí decía, pero es que yo te conozco. No, y yo cogí mi Biblia y yo comencé desde Génesis y comencé a leerme desde Génesis. Y todo lo que me salía en Génesis era la forma en que el Señor creaba algo, hacía algo por el poder de su palabra, cosas que tú decías, ¿y de dónde pueden surgir? Y yo decía, es que yo tengo que confiar en Él. Y volvía de nuevo y lo anotaba en mi Biblia y lo subrayaba. Pero entonces no se queda ahí el texto. Yo tengo que esforzarme y actuar. O sea, el Señor está esperando algo de mí. Así que yo decía, bueno, no sabemos si vamos a poder ser padres en esta vida, pero ¿qué nos toca hacer ahora? Esforzarnos y actuar. Y yo recuerdo que en ese momento mi esposo y yo decíamos, vamos a seguir sirviendo a la iglesia, vamos a seguir ayudando a otros. O sea, ya que tenemos este tiempo disponible, vamos entonces a ocupar nuestra mente en poder brindar a otros de ese conocimiento que estamos recibiendo del Señor. Vamos a consolar a otros, vamos a buscar a esta comunidad, este grupo de personas que no le está hablando, para poder acompañarles, estar con ellos. Y amigos que habían pasado por eso, íbamos a donde ellos, que si le dábamos un detalle de flores, que si le mandábamos un versículo, que si orábamos por ellos, porque sabíamos que eso es lo que Dios tenía para nosotros en ese momento. Sin embargo, la historia no se queda ahí. Lo que nosotros no sabíamos es que en medio de todo esto que estaba pasando y en medio de mi pérdida, al mes de yo cumplir, ¿verdad? 4 o 5 semanas de la pérdida, yo no me siento bien, me desmayo y me siento muy mal. Y yo dije, ya, esto es lo peor. El COVID me dejó, no sé, como chueca. Y cuando mi esposo me dice, pero vamos a ver, es una prueba, y yo, esto es lo mínimo que me puede pasar, o sea, una cuarta, ¿no? No, yo no puedo más. Y efectivamente, yo estaba embarazada. Y yo decía, embarazada, o sea, primero, ¿cómo uno sale embarazado al mes? O sea, tu cuerpo se está físicamente sanando. O sea, yo tenía muchísimas preguntas y yo decía, pero es que los valores de mi cuerpo, o sea, está inflamado. O sea, es que si este bebé sigue, va a venir con un problema. O sea, tiene que venir con un problema. O sea, va a haber un problema por todos los lados. Ya yo O sea, estaba, es como que tú estás en una situación en la que Dios te está dando un pan, pero tú dices, no, no, esto es una piedra. no. Ajá, sí, sí, sí. Ya Ujú. entonces el Señor me lo dio, yo decía, no, no, es que no. Va a venir algo, va a venir una aflicción a mi vida, porque eso es lo que yo estaba esperando. Sin embargo, para sorpresa de nosotros, vamos a la primera sonografía y la sonografista nos dice, todavía como que no veo nada. Y yo, pero para el tiempo que yo tengo, usted tendría que ver algo. No, 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 yo veo un saquito. Vengan como en 10 días. Y yo dije, ay, así mismo comenzó el primero. Ya yo sé por dónde va. Pero algo nos dijo, oren. Ok, vamos a orar. El Señor me habló, me dijo, el pueblo que conoce a Dios, tú conoces a Dios, tú estás ahí fajada, buscando la palabra del Señor, buscando quién es Él, cómo que Él va a obrar en tu vida. Lo que te toca es actuar. ¿Y cómo tú vas a actuar? Confiando en Él. O sea que haz silencio tus pensamientos y espera en silencio, aférrate a Él es tu porción y ora. A los 10 días nosotros volvimos. Y en esa sonografía, entonces vimos el bebé formado, con los brazos, con las piernas. Y entonces, cuando iban a escuchar el corazón, yo decía, ay, 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 puede estar formado, pero ahí si el corazón no late como debe, porque también me tocó. Y yo, en ese momento, antes de que esa señora pusiera el aparato, yo dije, Señor, que ese corazón sea tan fuerte como el rugido de un león, como el león de Judá, o sea, un rugido fuerte. Cuando ella puso que escuchamos ese sonido, la misma doctora dijo, wow. Y mi esposo se arrodilló en el piso, comenzó a llorar, yo comencé a llorar y yo decía, ¿y eso es lo que está dentro de mí? ¿En serio? Y él decía, ese bebé es grande, ese bebé es perfecto. Y así en toda la sonografía que hemos ido, esa es la respuesta. Entonces, yo decía, wow, Señor, en el momento que yo me sentía desarmada, que ya no me quedaban más herramientas, que yo decía, todo yo me lo he hablado a mi corazón, pero aún así me siguen pasando situaciones difíciles.
y mi corazón se siente confrontado, fue en ese momento que tú decidiste traer esa bendición y en nuestra incredulidad, entonces pasó que no lo creíamos. Entonces, mira el cambio. Tú dirías, no, pero ya que tanto lo conoce, cuando llegue con los brazos abiertos, no estábamos en shock. O sea, yo creo que a mí me tomó como a las 14 semanas decirle al doctor, ¿usted está seguro que todo está bien? Sí, pero usted está seguro, o sea, de verdad que no va a pasar. Y esa es la incredulidad. Hasta que llegó un momento que yo dije, espérate, yo miro para te digo, o sea, mira donde el Señor te ha sacado. Mira lo que el Señor ha hecho. Amén. Él es todopoderoso. Simplemente es que su obrar es diferente al nuestro. Y así que necesitamos esperar en Él. No porque necesariamente Él a todos nos dé lo que anhelamos. O sea, yo no sabía que Él me iba a conceder este deseo de tener a Elena, si se llama nuestra bebé, de tener a Elena en nuestro vientre. Sin embargo, Dios le plujo por su gracia, por su misericordia, porque ese era el plan que Él tenía escrito para nosotros. Amén. Y por eso podemos decir que independientemente que el Señor nos diera o no nos diera Elena, nosotros podíamos de todo corazón decir que el cielo gobierna, independientemente. Amén. Ese bebé no nos hizo confiar más en el Señor. Lo que nos hizo confiar más en el Señor fue el proceso que Él permitió que nosotros viviéramos para conocerlo a Él y entonces nosotros estar completamente satisfechos de que teniendo o no teniendo nuestro anhelo, Dios es siempre bueno, Él es siempre fiel, Él es soberano, Él provee para todas nuestras necesidades, Él consuela, Él nos levanta y ese es el buen Padre que nosotros tenemos y eso es lo que nosotros podemos contar a otros y testificar. Amén. Y viendo tu historia, algo que me recordó mucho las palabras del pastor John Piper, que basado en las palabras de Pablo, que él decía, yo tengo todo como pérdida, con el fin de alcanzar el gozo supremo, ¿verdad? Cristo. Y Piper decía, antes de perder, antes de que Dios te quite algo, piérdelo completamente, entrégalo completamente. Entonces, viendo tu historia, me cautiva el ver cómo Dios decide obrar en su bondad, en su soberanía, cuando ya en realidad tú sentiste que lo perdiste todo, para que luego tú puedas darte cuenta, lo perdí todo aquí, pero tengo al Señor, lo tengo a Él. Y cuando entendiste eso, entonces el Señor quiso favorecerte por su gracia. Y ahora tú recibes esta niña y ya esta niña es un medio para tú seguirte deleitando en el Señor y no la niña como un fin en sí misma. Qué maravilloso es eso. Y Qué nosotros, maravilloso. sí, y yo veo a Elena y así es, el nombre de ella fue decidido por eso, porque Elena significa la que resplandece y para nosotros ella es una marca brillante del poder de Dios a pesar de cualquier diagnóstico, a pesar de que los médicos decían, nosotros no sabemos ya qué hacer, no sabemos qué tú tienes, nosotros no sabemos si tu vientre de verdad puede mantener un bebé, o sea, nosotros no sabemos, ustedes pudieran pensar en otras opciones porque al final no sabemos. Y a pesar de todos esos comentarios, de las informaciones, de las múltiples oraciones, de nosotros esperar en el Señor, a pesar de las aflicciones, Dios fue bueno y Dios nos concedió ese anhelo. Pero amén. Vuelvo y te digo, si aunque no hubiera llegado, yo tengo, justamente puse un cuadro en la pared de mi casa, en la sala, y en un cuarto que justamente teníamos para un bebé cuando Dios no lo concediera. Y mientras Dios no lo concediera, yo pinté un arco iris. Y en ese arco iris yo le puse en el cuadro, Dios es siempre bueno, Dios me ama, Dios es siempre fiel. Porque independientemente de que ese lugar no estuviera ocupado por un bebé, ese lugar Dios lo iba a ocupar con su presencia. O sea, mi corazón, yo no vine a esta tierra para ser mamá. Yo vine a esta tierra para glorificar a Dios, como sea que el Señor, como sea la situación que el Señor me ponga por delante. Amén. Ya sea que me tocara no casarme, estar soltera, ya sea que nos tocara estar casados y no tener hijos, en cualquier situación que el Señor nos ponga,
podemos estar completamente satisfechos de que el Amén. obrar del Señor es bueno y de que Él va a llenar. Justamente hace un ratico yo estaba hablando con una de mis amigas que había pasado por una pérdida y ella me decía, ¿cómo yo pudiera hablar con otra persona que no conoce del Señor y que haya pasado por una pérdida, justamente en un momento tan difícil como se acerca el Día de las Madres? Y yo decía, es que aunque ella no conozca a Dios, Dios es suficiente. Nosotros podemos hablar con ese consuelo que Dios nos ha dado a nosotros, poder compartirlo a otros y yo puedo tener la certeza de que el Espíritu Santo va a obrar porque Dios es todopoderoso. Amén. Y Él Amén. utiliza esas circunstancias para que cuando otros que no han conocido al Señor puedan conocer de ese Dios amoroso, bondadoso, fiel, en medio de esas circunstancias que no entendemos y muchas veces Amén. no tendremos respuestas, pero aún así Él las permite para nuestro bien. Amén. Y solamente hay que estar vivo para Ujú. saber que aún nuestro respirar es en dependencia de Dios. Por Amén. ejemplo, yo tengo 4 hijos y todos los Ujú. días tengo que estar en dependencia del Señor, Ujú. porque Dios los conservó en mi vientre, pero son de Él. Y mi Claro. vida se trata de glorificar al Señor, aún como tú dices, si lo Ujú. más terrible o fatal nos sucediera, porque en realidad, como tú muy bien dices, Él es suficiente. Y Amén. algo que quiero que hagamos es recordar esta verdad bíblica en la que podemos anclar nuestros corazones, que está en Hebreos 4:16. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El trono de Amén. Dios está abierto, mis hermanas, para que nosotras podamos derramar nuestros corazones, porque Dios no se intimida con nuestro dolor, no tenemos que esconderlo porque Él lo sabe. Dios se place en consolarnos mientras Él va tejiendo la imagen de Cristo en nosotras. Y me encanta Amén. que eso comience en un por tanto, porque conecta el hecho de que Él es nuestro sumo sacerdote. Él fue tentado en absolutamente en todo y Él venció de manera perfecta. Ujú. Gracias, Natalie, por compartir con nosotras este milagro de la gracia de Dios. Ujú. Pudiéramos decir, Elena es el milagro de la gracia de Dios y en un sentido lo es, pero más grande aún es el milagro de nosotras poder continuar confiando en Dios en Amén. medio del dolor. Así Así que te es. voy a pedir que ores por nuestras hermanas que están, que te escucharon y que a lo mejor están pasando por ese camino oscuro en el que tú estuviste y necesitan la ayuda del Señor. Amén. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te alabamos a pesar de que Mm. somos tan Amén. frágiles. Nos sentimos, Señor, que muchas veces no tenemos las respuestas a las circunstancias que tú has permitido en nuestra vida. Pero yo quiero, mi Dios, que tú nos recuerdes que tú eres suficiente, que tú, Señor, estás obrando con un propósito perfecto en nuestras vidas, que tú nos levantas, que tú nos puedes fortalecer, que tú eres nuestra roca inconmovible, Señor. Amén. Ayúdanos a acudir a ti, a acudir de todo corazón. Nuestra alma te necesita, Señor. Te rogamos que tú puedas ser nuestra porción. Hay Amén. hermanas, Señor, que están escuchando esto y están sumergidas en mucha tristeza. Señor, necesitan escucharte, necesitan de ti. Yo te pido que tú te acerques a ellas de una forma muy cercana, muy especial y que tú le hables a sus corazones y que ellas puedan ver que tú eres el buen pastor que está para ellas, que está para cuidarlas, que está, Señor, para sostenerlas, para ministrarles, para consolarles. Señor, tú eres un Dios que no nos desamparas en ningún momento, que todo lo que tú permites obra para bien. Así que, Señor, descansamos en ti. Lleva, Señor, que todos nuestros pensamientos cautivos a ti, que no desviemos nuestra mirada, Señor, de ti, de tus planes, de tus propósitos, de tus verdades, y que siempre podamos tener nuestra vista por encima del sol. Gracias, Amén. Señor, por, por tu, Señor, permanecer fiel a pesar de nuestra infidelidad en muchos momentos, mi Amén. Dios.
te rogamos que esto pueda servir de mucha bendición para muchas hermanas, Señor, que necesitan de ti, necesitan escuchar de estas palabras. Sé tú con ellas. En Amén. el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Amén, amén y amén. Mis hermanas, gracias por conectarse sin importar cuál sea el vacío que hay en nuestros corazones. Podemos saber que aunque experimentamos este vacío de este lado del sol, como oraba Natalie, hay un trono que está ocupado. Y ese trono, ahí en ese trono ocupado está toda nuestra esperanza. Dios les bendiga y la semana que viene, pues vamos a continuar con esta programación especial que alrededor del tema de la maternidad. Dios les bendiga. Gracias, Natalie. Siempre. Bye bye. Bye bye.